Hola a todos, mi nombre es Irene Sánchez Vadillo, soy hematóloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y bueno, bienvenidos a todos a este bonus track de material complementario sobre hematología en el MIR. Y es que ya sabéis que hematología en el MIR es cierto que es una asignatura bastante rentable, donde clásicamente se van repitiendo preguntas una y otra vez, a pesar de que es una materia francamente compleja. En el MIR las preguntas suelen ser sencillas. Independientemente de ello, sí que es cierto que hematología es una asignatura que se presta a un bonus track. Sí que es cierto que de cara al MIR a veces nos quedamos un poquito cortos y que las novedades de los últimos años en la hematología abren la puerta a mogollón de posibles preguntas novedosas, un poquito más complejas en el MIR, que es lo que vamos a trabajar precisamente en este bonus track. Dicho esto, pues nos vamos a centrar sobre todo en el mundo de la hemato-oncología, donde en los últimos años ha habido una gran cantidad de cambios, una revolución, una gran cantidad de tratamientos. Yo me dedico a la hemato-oncología y a veces simplemente me giro para mirar atrás y cuando vuelvo al frente ya me he quedado atrás. Así que fijaos todo lo que ha habido nuevo a este respecto. Y después vamos a dar unas pequeñas pinceladas muy pequeñas de un bonus track en coagulación, que si bien es cierto que también tiene una gran expansión, quizá de cara a temas un poquito más complejos del MIR lo veo un poquito menos probable que en el mundo de la hemato-oncología. Dentro de la hemato-oncología, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿En qué vamos a ampliar ese bonus track? Pues sobre todo en el mundo de las leucemias agudas. También tenemos que profundizar un poquito en la terapia CAR-T en el mieloma múltiple y al final me gustaría también profundizar y hablar de diferentes aspectos sobre el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Vamos a ello y vamos con el mundo de las leucemias agudas, sobre todo la leucemia aguda mieloblástica. Y es que ya sabéis que la leucemia aguda mieloblástica es una forma muy agresiva de leucemia que afecta fundamentalmente a personas mayores, regla mnemotécnica, leucemia aguda mieloblástica con M, población mayor, generalmente la edad media de presentación es por encima de los 60 años. Y también sabéis que clásicamente se ha considerado que una persona, un paciente, tiene una leucemia aguda mieloblástica cuando más del 20% de las células de la médula ósea son blastos mieloides. Esto es algo clásico que viene en todos los manuales y que seguro que encontraréis en vuestros manuales de vuestras academias, pero ya vamos a ver que a día de hoy eso no es del todo cierto. Y es que a día de hoy, en el año 2024, sabemos que no hay dos leucemias agudas mieloblásticas iguales, que la leucemia aguda mieloblástica de Juana es la de Juana, la de Pepe es la de Pepe, la de Miguel es la de Miguel, y eso lo sabemos ahora, pero esto no siempre lo hemos sabido. Y es que cuando se empezaron a descubrir las leucemias agudas, allá por los años 80, bueno, concretamente en el año 76, aunque después se actualizó en el año 85, había unos señores que eran los señores de la FAB, franceses, americanos y británicos, no tiene más misterio, por eso se llama clasificación de la FAB, que es, bueno, pues tenían ahí un guirigao y con las leucemias agudas muy importantes. Decían, jolín, tenemos aquí gente que tiene mogollón de leucemias agudas, cada una es de su padre y de su madre, ¿qué hacemos? Vamos a intentar clasificar todas las leucemias agudas que tiene la gente en diferentes subgrupos. Y en ese momento, en el año 85, hace más años que el sol, intentaron clasificar las leucemias agudas en función de lo que a esa gente en los años 80 les parecían al microscopio, porque es lo que tenían. Esta pobre gente estaba más perdida que un pulpo en un garaje, de tal manera que cuando sabían que tenían blastos mieloides que no se parecían a nada en el microscopio, le pusieron a M0, cuando se parecían a algo mieloide sin madurar, M1, cuando se parecían a algo mieloide con madurar, M2 y así respectivamente. Como os podéis imaginar, esto falla más que una escopeta de feria. La realidad de esto es algo que se hacía en el año 85 y era lo que un tío se asomaba al microscopio y decía, pues me parece un M4, me parece un M5, pues fenomenal, te pongo un pin. Eso estuvo muy bien en los años 80, pero la realidad es que a día de hoy vamos conociendo más las leucemias agudas. Ya no podemos clasificarlas en función de su morfología al microscopio, tenemos que ir más allá, porque hoy en día tenemos técnicas diagnósticas que nos permiten clasificar las leucemias agudas en función de cómo son genéticamente, cómo es el ADN de esa célula tumoral, de ese blasto mieloide malvado, cómo son sus cromosomas. Por ello, la clasificación de la FAB, siempre os digo de cara al MIR que por Dios no le deis muchas vueltas, que eso está más pasado que una escopeta de feria, que hoy en día lo que se utilizan fundamentalmente son otro tipo de clasificaciones que no se basan en el ojo humano, sino que se basan en la genética fundamentalmente. Fijaos si ha habido una revolución en el mundo de la leucemia aguda mieloblástica, que Regreso al Futuro lo dejamos muy atrás, lo dejamos ochentero y empezamos casi pues la vida de los millennials, la generación Z, con toda la parte de la genética y la medicina de precisión. Tanto es así que en los últimos años, concretamente en el 2022, dos grupos de científicos se pelearon por ver quién hacía la mejor clasificación genética de la leucemia aguda mieloblástica. Y esto suena un poco raro, pero os juro que
es así. Y es que todos los años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hacía clasificaciones genéticas de la leucemia aguda mieloblástica cada X años. La anterior al 2022, que es la más reciente, era del año 2017. ¿Qué pasó? Pues en esos grupos de gente lista que clasifican la leucemia aguda mieloblástica, unos se pelearon con otros a ver quién tenía razón y unos se extendieron de la OMS y montaron su propio chiringuito, que es la ICC. Y esta gente empezó a clasificar las leucemias agudas y a publicar diferentes clasificaciones, cada uno con su forma genética. Claro, esto a los clínicos nos ha puesto la cabeza como un bombo. Esto os lo cuento más a modo cotilleo, ¿vale? No os van a hacer en el MIR diferenciar entre la clasificación de la OMS y de la ICC. Además, luego te paras a pensar y no son tan distintas. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto por lo que os decía, porque no hay dos leucemias agudas iguales y hoy sabemos con técnicas de biología molecular y citogenética que hay leucemias agudas con determinadas mutaciones que, bueno, que nos van a permitir clasificarlas muchísimo mejor. Y esto ha llegado hasta tal punto que hemos empezado a ver que, hombre, ¿y de dónde nos hemos sacado de la manga que una leucemia aguda mieloblástica es cuando un paciente tiene más de un 20% de blastos? Pues nos lo hemos sacado de ahí, chicos, de la manga. El decir que una leucemia aguda mieloblástica es cuando el paciente tiene más de un 20% de blastos es algo extremadamente random. Pusieron 20% de corte como podían haber puesto 30 o como podían haber puesto el corte que me salía a mí de los mismísimos. Es lo que se pudo hacer en los años 80. Hoy sabemos que eso está obsoleto y que la cifra del 20% es aleatoria y que además depende un poco de lo que ese día al cetólogo le parezca y entre un 19 y un 21, churris, ¿le veis mucha diferencia? Ninguna. Esto ya lo sabe la Organización Mundial de la Salud y eso ya lo sabe la ICC. Por eso, hoy en día, aquellos pacientes que tienen blastos en la médula ósea y que tienen menos de un 20% de blastos, pero mutaciones típicas de leucemia aguda que prácticamente solo las tienes si tienes una leucemia aguda, permiten diagnosticar al paciente de una leucemia aguda mieloblástica aunque no tenga más de un 20% de blastos. Es decir, hoy en día hay determinadas mutaciones genéticas que si tú le pinchas la médula al paciente por X motivo y el paciente las tiene, aunque no tenga un 20% de blastos, el paciente tiene una leucemia aguda mieloblástica. Esas mutaciones se llaman mutaciones definitorias de leucemia aguda mieloblástica y, como os digo, permiten diagnosticar al paciente aunque no tenga un 20% de blastos. Os tenéis que saber cuáles son las mutaciones genéticas diagnósticas de leucemia aguda mieloblástica que permiten diagnosticar al paciente de una leucemia aguda si las tiene y encima el paciente tiene menos de un 20% de blastos. No quiero que os volváis tarumba, ¿vale? Quiero que recordéis algunas de ellas porque estas sí que os van a sonar que os lo habrán contado en vuestra academia del MIR. Mirad. Por ejemplo, la leucemia aguda promielocítica, la translocación 15-17, que esta es súper conocida, la pregunta en el MIR hasta la saciedad, pues si tú tienes menos de un 20% de blastos, por ejemplo, un 8%, pero tienes la translocación 15-17 que genera el PML rara, te podemos diagnosticar de una leucemia aguda mieloblástica. Otras, por ejemplo, pues la famosa 8-21, la translocación 8-21, las leucemias agudas que tienen una translocación entre el cromosoma 8 y 21, una translocación significa que un cromosoma se rompe, dos cromosomas se rompen y como veis aquí se cambian de sitio. La translocación 8-21 lo que genera es un gen de fusión anómalo que tiene parte del cromosoma 8 y el cromosoma 21. Este cromosoma anómalo, producto de la translocación, de la fusión del cromosoma 8 y el 21, lo que genera es un gen de fusión que se llama RUNX1, RUNXT1 y se llama gen de fusión por eso, porque se están fusionando dos materiales genéticos que no existen con normalidad, que son material genético del cromosoma 8 y del 21, se fusionan y se genera el gen de fusión RUNX1, RUNXT1. Pues también el tener la translocación 8-21 que va a dar lugar al gen de fusión tumoral RUNX1, RUNXT1 también es diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica definitorio, aunque el paciente no tenga un 20% de blastos. Otra característica, otra mutación que también yo recordaría como definitoria de leucemia aguda mieloblástica, aunque tengas menos de un 20% de blastos, la inversión del cromosoma 16. Y es que el cromosoma 16 invertido, dando el pino, haciendo el pino del revés, o que se cambia uno por otro, también genera un gen de fusión que se llama CBF
MIH11. Pues esto también permite diagnosticar una leucemia aguda mieloblástica aunque no tengas esa cifra del 20% de blastos. ¿Otros que recordaría? Pues la leucemia aguda mieloblástica con translocación 922. Y es que ya sabéis que esto da lugar al cromosoma Filadelfia, que si bien es cierto que sobre todo es típico de la leucemia aguda linfoblástica y de la leucemia mieloide crónica, hay pacientes que también tienen leucemias agudas mieloblásticas con la translocación 922. Ya sabéis, esta foto es súper preciosa, a mí por lo menos me lo parece, que la translocación del cromosoma 9, como veis aquí, y del cromosoma 22, como veis aquí, se cambian de sitio y se genera un cromosoma anómalo que tiene parte del cromosoma 9 y parte del cromosoma 22. Y este gen de fusión, producto de la fusión del cromosoma 9 y 22, se llama BCR-ABL. Hashtag truquito, no creo que esto os lo pregunten, pero bueno, es que me cuadra muchísimo en la regla mnemotécnica, que sepáis que el BCR-ABL es el gen de fusión del BCR, que habitualmente está en el cromosoma 22, y el ABL, que está en el cromosoma 9. Como veis aquí, el ABL todas las personas lo tenemos en el cromosoma 9, el BCR todos lo tenemos en el cromosoma 22, pues cuando se fusionan el 9 y el 22 va a dar lugar a un gen de fusión que se llama BCR-ABL. Y de Asirene, hashtag truquito, ¿cuándo viene? Pues ahora viene, y es que va por orden alfabético, ¿vale? El primero ABL, cromosoma 9, BCR, el segundo 22, es decir, primero A, el 9 va antes que el 22, A9, B22. Es un poco chorra, no creo que os lo pregunten, pero bueno, si te lo preguntas, es una regla mnemotécnica muy random, que bueno, pues que te puede dar un puntazo que no se va a saber ni Dios. Y por último, ¿qué otra leucemia aguda recordaría que se puede diagnosticar con menos de un 20% de blastos? Esta que veis aquí, la leucemia aguda con mutación de NPM1. NPM1 no es un gen de fusión, pero si tú te pinchan una médula, por X motivos, hombre, si te pinchan una médula es que algo huelen, ¿sabes? Eso huele a algo malo, pero te pinchan una médula. Tienes, pues yo qué sé, ponle que tienes un 11% de blastos, es decir, tienes menos de un 20% y tienes la mutación de NPM1, tienes una leucemia aguda con alteraciones citogenéticas definitorias de leucemia aguda mieloblástica, aunque no tengas más de un 20% de blastos. Y es que, ¿cómo diagnostico yo una leucemia aguda, ¿no? ¿A microscopio así electrónico como en la época de los unga unga? Pues no, chicos, no. Una leucemia aguda es una enfermedad muy mala, los blastos son malos como el demonio y precisamente para poder individualizar el tratamiento y para poder decir que la leucemia de Mari Carmen es la de Mari Carmen, la de Pilar es la de Pilar, la de Pepe es la de Pepe, la de Juani es la de Juani, cada paciente va a tener unas características concretas que van a marcar su pronóstico, su diagnóstico y su tratamiento. Por eso, cuando sospechamos una leucemia aguda o diagnosticamos una leucemia aguda, a esos blastos malvados hay que mirarlos por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha y por la tangente. Ya no nos vale, mira un poquito al microscopio y me parecen blastos, qué cosa más mala. No, hoy en día tenemos tratamientos dirigidos, tenemos que subclasificar las leucemias en función de determinados genes y por eso esos blastos hay que remirarlos. ¿Cómo diagnosticamos entonces una leucemia aguda mieloblástica? Obviamente haciendo un aspirado de médula ósea y cogiendo los blastos. Obviamente ya sabemos que, bueno, aunque clásicamente se dice que una leucemia aguda es cuando tienes más de un 20% de blastos, ya sabéis que eso es una mentira cochina y a vosotros en el MIR ya no la van a liar si veis que el paciente tiene alguna alteración citogenética definida. Pero bueno, para ahora, para seguir hablando de esto, nos vale. Dicho esto, pincho una médula, me encuentro los blastos, mirad qué blasto más malo y para diagnosticar una leucemia aguda a ese blasto hay que mirarlo por arriba, por abajo, por izquierda, por la derecha y por la tangente. ¿Qué le voy a hacer a ese blasto? Pues mirad, voy a hacerle muchas cosas, de menos complejo a más complejo. Yo siempre se lo explico así, el blasto hay que mirarlo de fuera a adentro. ¿Qué es lo que primero le hacemos al blasto? Pues lo primero que le hacemos al blasto es citomorfología. ¿Qué es esto? Pues esto es, como su propio nombre indica, morfología de las células. Esto es un hematólogo poeta muy majo, muy bueno, que mira al microscopio y dice: veo una población de 30% de células blásticas que parecen células similares a los monocitos, con núcleo pulvurulento, con una tinción de mieloperoxidasa, no sé qué. Vale, esto es fenomenal, es muy bonito y hay que hacerlo, pero esto falla más que una escopeta de feria. Además, no solo eso, porque es que esto depende
de la sensibilidad interobservador, pero es que no solo eso que dependa de la sensibilidad interobservador, es que después, si tú estás buscando una recaída, si tienes que esperar al ojo humano a que el hematólogo poeta que está en el laboratorio te diagnostique una recaída de una leucemia aguda, el paciente va a estar de blastos hasta el corvejón. Luego, hoy en día, la citomorfología sí es útil, mola, hay que hacerla, pero no nos podemos quedar solo con eso cuando diagnosticamos una leucemia aguda. Tiene blastos, qué mal rollo. Eso es súper cutre. Hoy en día hay que hacer mucho más a las leucemias agudas aparte de la citomorfología. ¿Qué es lo que siguiente hacemos? Pues miramos de fuera a adentro, lo primero la citomorfología, que ya hemos hablado de ella, y lo siguiente va a ser la citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? Pues mirad, la citometría de flujo es un cacharrito, una máquina de las múltiples que tenemos los hematólogos en el laboratorio, en el cual tú metes las células hematopoyéticas en la máquina y programas a la máquina para que te diga qué antígenos tumorales tiene ese blasto en superficie. Por ejemplo, le decimos, maquinita, maquinita, dinos cuántos CD33 tienen mis blastos, y te lo dice. La citometría te permite diagnosticar mucho mejor una leucemia aguda, saber mucho mejor si es linfoblástica o mieloblástica, en función de qué antígenos tumorales tiene, y no solo eso. Y es que ahí viene lo importante, ahí viene una pregunta súper importante de cara al MIR, un poquito más compleja que las habituales, es que la citometría de flujo no solo te detecta mejor una leucemia aguda y te la caracteriza mejor, sino que además la citometría de flujo es muy sensible y específica para detectar recaídas. ¿Por qué esto es así? Porque la citometría de flujo permite diagnosticar una célula mala entre 10 elevado a la 4 o 10 elevado a la 5, es decir, una célula mala entre 10.000 o 100.000 buenas. Esto te permite detectar enfermedad muy por debajo de lo que te podría detectar un ser humano. Esto es lo que se llama enfermedad medible residual. Very important, churris. Enfermedad mínima residual o enfermedad medible residual, que son las diferentes técnicas que tenemos para detectar recaídas antes de que se produzcan. Y esto es clave porque me permite tomar acciones terapéuticas antes de que el paciente tenga una recaída que esté de blastos hasta el corvejón. La citometría se ve más o menos como veis aquí. Obviamente no os voy a pedir que sepáis interpretar una citometría, ni yo ni en el MIR, porque yo soy hematóloga, me dedico a las leucemias agudas, pero no soy citometrista y entre otras cosas, pues esto es súper específico y además ni siquiera más allá del ABC yo sé ver una citometría, hay gente que se dedica solo a esto. Pero bueno, pues tú metes los blastos en la maquinita, lo programas y la maquinita te da un panel en el que tú interpretas qué antígenos expresa esa célula blástica en superficie. Te va a permitir, como os digo, detectar muy precozmente recaídas y la citometría es una de las técnicas más importantes para medir enfermedad medible residual, es decir, para medir y detectar enfermedad por debajo del límite de detección humano. Jolín, qué guay, ¿no? ¿Cuántas cosas le hacemos a los blastos? Pues todavía le hacemos mucho más. Y es que no solo le hacemos citomorfología, miramos los blastos al microscopio, no solo de fuera a adentro le hacemos citometría, vemos qué antígeno presenta ese blasto en superficie. Y es que hoy en día podemos ir todavía más allá. Y es que hoy en día podemos hacer cómo son los cromosomas de esa célula blástica. Podemos hacer técnicas de citogenética que nos va a marcar cómo son los cromosomas que tiene esa célula blástica. Las técnicas de citogenética son fundamentalmente dos, el FIS y el cariotipo. Y esto nos va a marcar mogollón el pronóstico de un paciente. Fijaos si es importante la citogenética, el FIS, el cariotipo, las técnicas que van a permitir cómo son los cromosomas de un paciente. Porque hay cariotipos que cuando los tiene el paciente tienen un pronóstico relativamente bueno y sabemos que son pacientes que a lo mejor se pueden curar solamente con quimioterapia. Por ejemplo, los pacientes que tienen la translocación 8-21 o por ejemplo los pacientes que tienen inversión del 16. Sin
embargo, hay pacientes con cariotipos infaustos, que con los hematólogos que nos dedicamos a esto sabemos que son malos como el demonio, que cuando los tiene el paciente sabemos que es un paciente con una leucemia aguda mieloblástica de pronóstico infausto, que son pacientes que su única opción terapéutica posible para curarse es un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Por ejemplo, el cariotipo complejo. Eso significa que cada cromosoma está la virulee, que hay muchas alteraciones citogenéticas, que a uno le falta una pata, a otro le falta un pie, una movida muy gorda. O, por ejemplo, la monosomía del cromosoma 7. Cuando un paciente, en vez de tener 2 cromosomas 7, tiene solo uno, eso es malo, malo, malo como un dolor. Así que fijaos si es importante hacer un buen diagnóstico, porque de eso va a depender el pronóstico del paciente y la terapéutica y el tratamiento, el que a un paciente yo le vaya a llevar o no a trasplante alogénico con lo que ello conlleva. ¿Vale? Jolín, pero es que todavía podemos hacer mucho más. Podemos hacer citomorfología, podemos hacer la citometría, qué bonita. Podemos hacer técnicas de citogenética. Este que veis aquí, este cariotipo que veis aquí, que es precioso, es un cariotipo complejo. Mirad, aquí hay una trisomía del cromosoma 3, en vez de 2 cromosomas 3 hay 3. Hay una trisomía del cromosoma 5, tetrasomía del cromosoma 8, trisomía del 7, trisomía del 6, trisomía del 11, al 18 le falta una pata. Aquí, bueno, pues esto es una movida muy tocha. Este paciente tiene aquí otra trisomía. Esto es un cariotipo complejo. Si yo me encontrara esto en una leucemia aguda, pues ya sabéis que esto es malo, malísimo, y que este paciente, si no se hace un trasplante, no va a poder sobrevivir mucho tiempo. Esa es la realidad. Pero es que hoy en día podemos ir mucho más allá y podemos seguir entrando en la célula más y más y más y más, cada vez con mayor profundidad. Y esto es la leche. Hoy en día podemos hacer citomorfología de fuera adentro, citometría, las técnicas de citogenética que nos permiten ver cómo es el cromosoma de ese blasto maldito. Pero es que hoy en día, como digo, podemos entrar mucho más allá y podemos incluso analizar cómo es la hebra de ADN que está dentro de ese cromosoma. Podemos analizar cómo son los genes, los oncogenes que tiene ese blasto. Podemos diagnosticar con técnicas de biología molecular. Ver cómo son los genes que tiene ese paciente mutados dentro de la célula tumoral. Y chicos, esto es espectacular, porque la biología molecular es el hoy en día de la leucemia aguda mieloblástica. ¿Por qué? Por muchísimos motivos. Hay diferentes técnicas de biología molecular, como la PCR, que esto es detectar ADN de un gen concreto. Tú para hacer una PCR tienes que buscar, voy a hacer una PCR del gen no sé qué, del gen no sé cuánto, del gen no sé qué. Muy útil, pero incluso hoy en día podemos hacer técnicas de NGS, que se llama Next Generation Sequenciation. Estáis flipando con mi inglés de Vallecas y no es para menos. NGS significa secuenciación masiva, que nos permite analizar de manera masiva mogollón de genes mieloides que se han asociado con patología, con leucemia aguda mieloblástica. Y eso nos va a permitir ver cómo son los genes de ese paciente. Esto es clave en todos los sentidos. ¿Por qué? Va a ser clave a nivel diagnóstico, porque ya sabéis que determinados genes, si están mutados, me van a permitir diagnosticar al paciente de una leucemia aguda mieloblástica, aunque no tenga un 20% de blastos. Flipas, por ejemplo, si tienes NPM1, te voy a diagnosticar de una leucemia aguda aunque no tengas un 20% de blastos. Así que fijaos la importancia a nivel diagnóstica de la biología molecular y los genes mutados de ese paciente. Pero no solo a nivel diagnóstico, también a nivel pronóstico y a nivel terapéutico. A nivel pronóstico, ¿por qué? Pues, jolín, sabemos que hay genes que cuando aparecen mutados en la leucemia aguda mieloblástica, el paciente tiene un pronóstico infame. Por ejemplo, la mutación de TP53, el guardián del genoma. Los pacientes con leucemia aguda mieloblástica con mutación de TP53 y de cualquier cáncer, ya os lo digo yo, tienen un pronóstico infausto. La mutación de TP53 siempre es mala, 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 malísima. Sin embargo, hay otras mutaciones que confieren un pronóstico relativamente favorable, que a lo mejor son pacientes que vamos a poder curar solo con quimioterapia. Por ejemplo, la expresión del gen que ya conocéis, RUNX1, RUNXT1, del gen de fusión. Jolín, qué bien. Así que ya habéis visto que esto va a marcar el diagnóstico, el pronóstico,
pero es que también el tratamiento. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque hay genes que cuando aparecen mutados son genes que se asocian a mal pronóstico y me va a marcar que ese paciente tiene que ir a trasplante alogénico. O al revés, hay genes que son aparentemente de pronóstico bueno y que cuando aparecen, pues el paciente se va a poder curar con quimios en un trasplante. Pero no solo eso, también algunos de estos genes son auténticas dianas terapéuticas, es decir, me van a servir como una bomba con fármacos dirigidos con medicina de precisión, que si el paciente tiene esa mutación puedo añadirle un fármaco concreto y mejorar el pronóstico de este paciente. Por ejemplo, la mutación de FLT3. Mirad, FLT3 es un gen que está mutado en aproximadamente el 30-35% de las leucemias agudas mieloblásticas. Clásicamente se había dicho toda la vida que cuando el paciente tenía una mutación en FLT3, esa leucemia aguda era mala, malísima, mala como la quina, muy mala. Hoy en día esto empieza a estar en duda y es que, bueno, la realidad es que hoy en día, aunque FLT3 pues no mola tenerlo, la realidad es que en los últimos años están surgiendo fármacos inhibidores de FLT3. Y aunque hay varios, el que quiero que recordéis para el MIR y que os habrán contado en vuestra academia, porque esto vino a cambiar un poco el paradigma de ello, es la midostaurina. Midostaurina es un fármaco oral, es un inhibidor de FLT3 que se da a los pacientes con leucemia aguda mieloblástica y mutación de FLT3. No se da midostaurina en monoterapia, por Dios, se asocia a la quimioterapia intensiva. Pues hoy en día la asociación a aquellos pacientes que tienen mutación de FLT3 le metes el cimbombazo de quimioterapia porque el tratamiento de una leucemia aguda mieloblástica para curarla es quimioterapia dosis suprahumanas, eso ya lo sabéis, pues si tienes FLT3 a esa superquimio te doy el inhibidor de FLT3, la midostaurina. Gracias a ello el FLT3 ha mejorado bastante el pronóstico y de hecho en la nueva clasificación de la European Leukemia Net las leucemias agudas mieloblásticas con mutación de FLT3 han pasado de considerarse de riesgo adverso a considerarse de riesgo intermedio. O sea que fijaos, porque son de riesgo intermedio porque ahora tenemos un tratamiento dirigido y el pronóstico ha mejorado con respecto a hace unos años. O sea que fijaos lo que supone la biología molecular en la leucemia aguda. Supone una mejora en el diagnóstico, también supone una mejora en el pronóstico el poder atinar mejor el pronóstico de los pacientes y va también a suponer una mejora en el tratamiento porque va a servir como diana terapéutica. Pero ya lo que os puede explotar la cabeza es lo siguiente. La biología molecular también me va a servir como una técnica súper útil de detectar enfermedad medible residual, en detectar células leucémicas muy por debajo del ojo humano. Y es que con las técnicas desde biología molecular, como pueda ser la PCR, algunos genes, es cierto que no todos, algunos genes me van a permitir detectar un gen malo entre 1.000.000 de genes buenos. Alucina. Por ejemplo, NPM1 es muy sensible a seguirse con PCR, de tal manera que con estas técnicas de biología molecular yo puedo monitorizar con PCR al paciente de una manera muy estrecha en lo largo de su evolución y detectar una célula mala entre 1.000.000 de células buenas. Esto me permite buscar muy mucho la enfermedad medible residual y el poder tomar una acción terapéutica antes de que el paciente recaiga. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un paciente con una leucemia aguda mutación de FLT3. Le pongo la quimio más la midostaurina y después llevo al paciente a trasplante alogénico. Después, en el seguimiento post-trasplante, de repente empiezo a ver que este paciente positiviza de nuevo FLT3. ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¿Está en recaída? No, porque no tiene blastos, pero me va a recaer. A lo mejor a ese paciente le puedo volver a dar un fármaco inhibidor de FLT3 en monoterapia, simplemente por una recaída molecular y simplemente con una pastilla evitar que el paciente recaiga. Así que fijad lo que ha supuesto la biología molecular. Ha supuesto una revolución y creo que esto se puede preguntar en cuanto al diagnóstico, en cuanto al pronóstico, en cuanto al tratamiento y en cuanto al seguimiento de la enfermedad medible residual. Y sin duda esto es lo que quiero que sepáis, que el diagnóstico de la leucemia aguda mieloblástica hoy en día debe ser un diagnóstico integrado, que nos hemos quedado muy atrás lo de mirar al microscopio, tenemos que integrar todas estas técnicas con la intención de detectar de la mejor manera posible la enfermedad medible residual.
¿Y esto ha supuesto un cambio? Obviamente sí, ha habido un cambio en el diagnóstico y esto también ha supuesto un cambio en el tratamiento. Y es que la leucemia aguda mieloblástica hasta hace bien poquito, hasta el año 2017, la llevábamos tratando igual desde la época de los Unga Unga. Desde los años 70, la leucemia aguda mieloblástica se trataba con el Chernóbil de las quimios, con un esquema de quimio que se llama 3+7, que no os voy a comer la cabeza porque esto no es importante. Son 3 días de antraciclinas a dosis suprahumanas y 7 días de citarabina a dosis altas. Conclusión, un esquema de quimio que, bueno, sí, podía curar a algunos pacientes, pero la realidad es que no había habido novedades en los últimos 40 años, 50, porque los 70 ya quedan muy atrás. Sin embargo, la aparición de todos estos genes está haciendo que en los últimos años aparezcan mogollón de tratamientos dirigidos que van a atacar diferentes mutaciones y han venido a mejorar el pronóstico de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Sigue siendo una enfermedad devastadora, pero hoy en día ya tenemos muchos más armas. Dicho esto, ¿qué novedades para el tratamiento me tengo que quedar? Mirad, ya sabéis que la leucemia aguda mieloblástica es una enfermedad devastadora, que la única opción terapéutica real es la quimioterapia intensiva, el Chernóbil de las quimios. Sin embargo, lo que ocurre con la quimioterapia intensiva es que no se puede poner más allá de los 70-75 años. ¿Por qué? Porque es una quimioterapia a dosis suprahumanas, o sea, el tratamiento de inducción de una leucemia aguda mieloblástica, que es la única opción curativa, es poner al paciente el Chernóbil de las quimios. Es una quimiodosis tan altas que los oncólogos, cuando rotan con nosotros, no dan crédito. El tratamiento de inducción de una leucemia aguda mieloblástica obliga al paciente a estar ingresado un mes. No por la leucemia, que también, sino por las complicaciones del tratamiento. Es como si a un jardín le echaras ácido sulfúrico, al paciente le dejas achicharrado, pero es que es su única opción. Una leucemia aguda es una enfermedad devastadora, esto es susto o muerte, y por lo tanto tenemos que ir a tope con el 3+7, con la quimioterapia intensiva, que es la única opción real de este paciente, ¿no? Claro, esto hasta los 70-75 se puede poner, más de esta edad imposible, porque la realidad es que los pacientes más allá de los 70-75 años se mueren por toxicidad. ¿Cuáles son los últimos cambios que ha habido en paciente joven de leucemia aguda mieloblástica, candidato por lo tanto al Chernóbil de las quimios, a la quimioterapia intensiva? Pues que quiera que recordéis al MIR, son, ya lo he comentado, los pacientes con mutación de FLT3. Esos pacientes reciben su quimioterapia intensiva, su 3+7, su Chernóbil de las quimios, pero se les añade midostaurina. ¿Qué otra cosa quiero que recordéis? Pues mirad, quiero que recordéis las leucemias agudas mieloblásticas secundarias. Y es que, ya sabéis, os lo han explicado en vuestras academias, que aunque habitualmente no hay una causa de leucemia aguda mieloblástica, a veces sí que podemos identificar la causa que ha generado que esa célula madre se vuelve tarumba loca y empieza a producir esos blastos malignos del mal. También sabéis que cuando sabemos la causa de la leucemia aguda, es decir, sabemos que es una leucemia aguda mieloblástica secundaria a algo, las leucemias agudas mieloblásticas secundarias a algo tienen un pronóstico malísimo, infame. ¿Secundarias a qué? Pues bueno, habitualmente suelen ser secundarias a quimioterapia previa. Y es que hoy en día, pues afortunadamente, cada vez se curan más pacientes de otros tumores, de un linfoma, de un cáncer de mama, de un cáncer de colon, de un cáncer de pulmón. Fantástico y fenomenal. Pero la quimioterapia y los tratamientos que les ponemos a esos pacientes no son gratuitos. Y no me refiero al dinero, me refiero a la toxicidad inherente que traen consigo. Y es que todos sabéis que la quimioterapia sí se lleva el cáncer de mama, el colon, el linfoma por delante, fantástico, eso me encanta, pero la quimioterapia da muy bien a células que se dividen muy rápidamente, por eso son efectivas en el cáncer. Y por eso se suele caer el pelo con la quimio, porque el pelo pues está todo el rato en renovación, como son células que se dividen muy rápido, ahí va la quimio para dañar el pelo. Si hay una célula en nuestro cuerpo que está todo el rato dividiéndose, todo el rato teniendo hijos y todo el rato dividiéndose muy rápido, es la célula madre hematopoyética. Por eso, a veces, desgraciadamente, tú pones a un paciente quimioterapia por un cáncer de colon, por un linfoma, por lo que sea, y le curas de ese linfoma, de ese cáncer de colon o de ese cáncer de pulmón, pero esa quimioterapia que le has puesto daña la célula madre hematopoyética y esa célula madre hematopoyética en el futuro tiene riesgo de evolucionar a una leucemia aguda mieloblástica secundaria a la quimioterapia previa. Y las leucemias agudas mieloblásticas secundarias a la quimioterapia previa tienen un pronóstico infausto. Son
leucemias agudas que tienen que ir a trasplante sí o sí sin despeinarse, porque el pronóstico es malo, malísimo. ¿Por qué? Pues tiene mucho sentido, ¿no? Y es que esa quimioterapia del cáncer de mama, de cáncer de pulmón, lo que sea, genera un daño súper aberrante, muy malo en el DNA de la célula madre hematopoyética y va a hacer que esa leucemia aguda mieloblástica sea muy agresiva. Y además, esos blastos ya no han ido la quimio, aunque sea de otro tumor, y por lo tanto generan más mecanismos de escape para escaparse a los tratamientos convencionales. Esto es un poco drama, pero es la realidad, chicos, que sepáis que aproximadamente un 0,8 a 1% de los pacientes que han recibido quimioterapia por otro tumor tienen riesgo en el futuro de desarrollar leucemias agudas mieloblásticas secundarias a la quimioterapia. ¿O secundarias a qué? Si no es a la quimioterapia. Pues a los síndromes mielodisplásicos. Ya sabéis que los mielodisplásicos son esa patología de la célula madre hematopoyética que te va produciendo hijos cada vez más feos, más disfuncionales, más dismórficos, hasta que tiene riesgo de evolucionar a una leucemia aguda mieloblástica. Te voy haciendo un hijo cada vez más feo, cada vez más feo, cada vez más feo, hasta que pim pam pum te echa un blasto, pim pam pum te echa una leucemia aguda mieloblástica. Pues las leucemias agudas mieloblásticas secundarias a los mielodisplásicos también tienen un pronóstico malo, malísimo. ¿Por qué? Pues de nuevo por lo mismo, ¿no? Porque esto es un proceso progresivo en el que la célula madre hematopoyética va teniendo un hijo cada vez más feo, cada vez más feo, cada vez más feo, voy acumulando mutación tras mutación tras mutación, daño aberrante en el DNA, tras daño aberrante en el DNA, tras daño aberrante en el DNA, qué malo es esto, qué malo es esto, qué malo es esto, pim pam pum, te he hecho una leucemia aguda mieloblástica resabiada que le ha dado tiempo a generar mecanismos de escape para huir de los tratamientos convencionales. Bueno, con todo esto os quería contar que las leucemias agudas mieloblásticas secundarias son malas, malísimas, mala como las madres que le parió. Y la realidad es que con la leucemia aguda mieloblástica secundaria a la quimioterapia previa o a los mielodisplásicos, con la quimioterapia convencional, con el 3+7, teníamos resultados muy pobres, con tasas de respuestas completas de solamente el 30%, es decir, terror. Si teníamos un paciente con una leucemia aguda mieloblástica secundaria joven, dicen, le voy a intentar curar con quimioterapia Chernóbil y ojo, cuidado, que solo voy a poder meter en remisión a un 30%. Drama dramático. Sin embargo, desde el año 2017 tenemos un tratamiento, de hecho en España solo lo tenemos desde el 2021, bueno, esto es una cosa un poco más compleja, pero desde hace relativamente poco en España tenemos un tratamiento que es mejor que el 3+7 para las leucemias agudas secundarias. La marca comercial es Vyxeos liposomal, el genérico se llama CPX351. Yo creo que por Vyxeos os quedáis mucho mejor. ¿Qué es esto? Pues esto es una molécula bastante chula, es un fármaco bastante caro, por eso solo está aprobado en las leucemias agudas mieloblásticas secundarias, que es cierto que tiene los dos mismos componentes que el 3+7. El 3+7 por separado tiene antraciclinas y citarabina, no tienes más. Pues Vyxeos es una molécula liposomal, como veis aquí, es un liposoma lleno de una película de grasa que tiene dentro la antraciclina y tiene dentro la citarabina, es decir, está metida la quimio en un liposoma. ¿Y esto qué permite? Esto permite que la quimio penetre mejor el liposoma dentro de la médula ósea de una manera más profunda y que de una manera más larvada vaya soltando quimio, 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 y en este caso los resultados son mejores que con el 3+7. Así que, por eso, desde hace relativamente poco, las leucemias agudas mieloblásticas secundarias, en vez de un 3+7 convencional, se tratan con CPX351, la marca comercial es Vyxeos liposomal, que es un liposoma y que es caro, carísimo, como os podéis imaginar, pero que los resultados en leucemia aguda mieloblástica secundaria son mejores que con el 3+7 convencional. Así que si os ponen una leucemia aguda mieloblástica secundaria y leéis la palabra liposoma, sin duda, esa es la respuesta para la leucemia aguda mieloblástica secundaria. Solo para las secundarias, por Dios, que esto es caro, carísimo, y en las leucemias agudas convencionales o primarias, pues ese coste a día de hoy no lo podemos asumir. ¿Vale? Ya habéis visto muchísimas novedades en cuanto a la leucemia aguda mieloblástica en paciente candidato a quimioterapia intensiva, pero ¿qué pasa con el abuelo? Con el abuelo que tiene una leucemia aguda mieloblástica, que tiene más de 75 años, que no le vas a poner, por Dios, un 3+7, una quimioterapia intensiva porque te cargas al abuelo. Irene, ¿nunca lo habéis intentado? Sí, chicos, lo hemos intentado, ¿vale? Yo no os voy a engañar. Antes de la época de tratamientos un poco más novedosos, pues todos teníamos ese abuelillo que dices, tiene 74 años, está fenomenal, le voy a poner un 3+7.
y hasta aquí puedo leer, porque de ese no ha sobrevivido ni uno, porque ese tratamiento es muy tóxico, es veneno, o sea, es malo. O sea, a ver, malo, cura a mucha gente, pero es muy venenoso, y más allá de los 75 años no vive ni uno, porque es que esa es la realidad, ¿no? Y eso es un problema, ¿por qué? Porque la leucemia aguda mieloblástica, con M, de gente mayor, se da en gente, jolín, mayor de 68 años. Luego, por definición, más de la mitad de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica van a ser abuelos. Más de la mitad de los pacientes no van a ser candidatos a la quimioterapia intensiva. Y esto es un drama. ¿Por qué? Porque en esa población no tenemos ninguna opción curativa. No la teníamos hace unos años y no la tenemos ahora. La leucemia aguda mieloblástica del anciano, a día de hoy, en el año 2024-2025, es incurable. Que sea incurable no significa que no empezamos a ver mejoras a este respecto. Y es que hasta hace bien poquito el único tratamiento que teníamos para la leucemia aguda mieloblástica del anciano, para aquellos pacientes que tenían pues más de 75 años, eran la azacitidina subcutánea. Porque claro, a este abuelo no le puedes poner quimio a dosis altas que te lo cargas, ¿qué hago con él? Jolín, pobre abuelo, ¿no? Una leucemia aguda mieloblástica sin tratamiento te matan 6 semanas, esa es la realidad. ¿Qué hacíamos con estos abuelitos? Pues hasta hace bien poco, hasta finales del 2022, lo único que podíamos poner a estos abuelos era azacitidina subcutánea. La azacitidina es un fármaco hipometilante subcutáneo, no es quimio, que bueno, altera la metilación del ADN y bueno, pues sí que es cierto que la azacitidina podía controlar a veces la enfermedad y sí que es cierto que mejoraba la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes sin curarles, por Dios, porque estos pacientes nunca se curan y la realidad es que la azacitidina se ponía hasta progresión o toxicidad inaceptable, es decir, forever and ever. ¿Cuánto vivían los abuelos con azacitidina en monoterapia? Pues chicos, lo máximo que vivían, la mediana de supervivencia es entre 6 y 9 meses. Irene, pero es que los resultados son una mierda. I know, lo sé, no debería decir mierda grabado, pero es que es la realidad, nuestra realidad en la leucemia aguda mieloblástica del anciano. Afortunadamente, esto empieza a mejorar y desde el año 2022 el tratamiento de leucemia aguda mieloblástica del anciano ha mejorado. ¿Cómo? Pues a la azacitidina subcutánea le hemos añadido un tratamiento oral que es venetoclax. Venetoclax es un inhibidor de BCL2, que es una proteína antiapoptótica que, bueno, lo que haces es, de esta forma, inhibes la proteína antiapoptótica, se produce la apoptosis y la muerte de los blastos. Desde que hemos añadido venetoclax al tratamiento con AZA, hemos mejorado el pronóstico de leucemia aguda mieloblástica del anciano. ¿Hemos podido curar a este precioso caballero que os presento aquí, que no le conozco de nada, pero tiene toda la cara y es el perfil típico de leucemia aguda mieloblástica del anciano? No. Con azacitidina más venetoclax seguimos sin poder curar a los pacientes. Esa es la realidad. Sin embargo, sí que hemos conseguido, como veis aquí, mejorar la supervivencia de estos pacientes. Y gracias a la combinación de azacitidina-venetoclax hemos mejorado la supervivencia de estos pacientes de 9 meses a aproximadamente 17-18 meses. Joder, Irene, esto es desolador, es un poco caca. Pues chicos, a mí me parece muy bueno. Hemos conseguido doblar la supervivencia. Estos pacientes han pasado de vivir 9 meses a 18 meses. Bueno, pues algo es algo, esto es lo que tenemos y aunque con azacitidina más venetoclax no podemos curar a los abuelillos, sí les podemos dar un año más de vida con bastante calidad de vida y ojo que todo el mundo es abuelillo de alguien y además, pues bueno, yo aquí hay una hematóloga, la princesa, a la que admiro muchísimo, que siempre me dice que cada mes en leucemia aguda mieloblástica, que es una enfermedad devastadora, especialmente en leucemia aguda mieloblástica del anciano, cada mes cuenta. Así que a día de hoy, por eso, azacitidina más venetoclax se ha convertido en el standard of care de pacientes con leucemia aguda mieloblástica del anciano, aunque por Dios, very important, no la liéis en el MIR, se sigue sin considerar un tratamiento curativo porque no existe un tratamiento curativo para la leucemia aguda mieloblástica del anciano. El único tratamiento curativo es el Chernobyl de las quimios que no le puedes poner a los abuelos y la realidad es que es algo que todavía tenemos pendiente. Vamos a hacer algunas preguntas tipo test que creo que quizá puedan preguntar así más novedosas, más enrevesadas, más en modo bonus track, que es a lo que hemos venido. Y vamos a esta pregunta que veis aquí. Y es que, mirad, según las nuevas guías clínicas de leucemia aguda mieloblástica, ¿qué paciente cumple criterio diagnóstico a día de hoy de una leucemia aguda mieloblástica? 1. Mujer con 15% de blastos en médula ósea y mutación en IDH1.
No tengo ni idea, Irene, pero tiene menos de un 20% de blastos, luego no será una leucemia aguda. Cuidado, churris, que hoy en día hay pacientes con algunas mutaciones que sí que se van a poder diagnosticar de leucemia aguda con menos de un 20% de blastos. ¿Es IDH1 una de ellas? No sé, voy a seguir leyendo. 2, varón con 18% de blastos y cariotipo complejo. 3, mujer con 11% de blastos y mutación en NPM1. Y 4, varón con 9% de blastos y monosomía del cromosoma 7. Pues mirad, chicos, la respuesta correcta, recordad que es la 3. La mutación en NPM1 era una de esas mutaciones citogenéticas definidas que nos permitían diagnosticar al paciente de una leucemia aguda mieloblástica, aunque este paciente tuviera menos de un 20% de blastos. Recordad que las mutaciones que quería que recordarais eran estas: la leucemia promielocítica, la 821, que da lugar a RUNX1, RUNXT1, la inversión del cromosoma 16, que da lugar al CBAF-MIH11, la leucemia aguda mieloblástica con translocación 922 y, sobre todo, la leucemia aguda mieloblástica con mutación en NPM1, respuesta 3, correcta. Pregunta muy difícil que estoy segura que si os la preguntan en el MIR ya no la vais a fallar, vais a ser, vamos, de los poquitos que la vais a acertar y precisamente para esto la traigo, ¿no? Vamos allá y vamos a seguir haciendo alguna posible pregunta como esta que veis aquí. ¿Qué tratamiento le propondrías a una mujer de 61 años, es decir, joven, con muy buen estado general, recientemente diagnosticada de una leucemia aguda mieloblástica relacionada con la mielodisplasia? Es decir, es una señora joven de 61 años, por lo tanto tenemos que intentar curarla porque tenemos opciones curativas, que tiene una leucemia aguda mieloblástica secundaria a la mielodisplasia. De las malas, malísimas. 1. Quimioterapia intensiva tipo 3+7. Pues bueno, con esto sabemos que solamente un 30% van a entrar en respuesta completa, es un poco caca, voy a seguir leyendo. 2, quimioterapia intensiva tipo 3+7 más midostaurina. Yo he dicho que esta chica tenga una mutación en FLT3, no la tiene, luego fuera. 3, azacitidina venetoclax. ¿Esta señora joven es una abuela? No, esta señora es candidata a quimioterapia intensiva. Tengo que intentar curarla. Azacitidina venetoclax no es curativo, luego tampoco. Y la 4, quimioterapia intensiva tipo Vyxeos liposomal. Palabra clave: liposoma, leucemia aguda secundaria en paciente joven, liposoma es la respuesta correcta. Estos son mi apuesta sobre las posibles preguntas novedosas de bonus track en leucemia aguda mieloblástica. Vale. Vamos a continuar con otras novedades como estas que veis aquí y vamos a seguir hablando en este caso ahora de la terapia CART. Mirad, la terapia CART, ocurre esto que veis aquí. El cáncer es una patología extremadamente compleja que va generando pues diferentes tipos de formas de evadirse del sistema inmune. Y es que todos tenemos cáncer varias veces al día. ¡Oh, Dios mío, Irene! Jurado que todos tenemos cáncer varias veces al día. Lo que pasa es que nuestro sistema de reparación del ADN o nuestro sistema inmune destruye esos cambios oncológicos que se puedan estar produciendo todo el rato en nuestro cuerpo. En este sentido, el cáncer es muy listo y está todo el rato intentando inventar formas de evadir a nuestro sistema inmune. Si hay una célula vigilante del cáncer, que es nuestro guardia de seguridad, que está todo el rato intentando matar las células oncológicas que se desarrollan en nosotros todos los días, son los linfocitos T. Pero el cáncer es listo que te cagas y por eso genera mecanismos para esconderse de ese guardián de seguridad y para esconderse de los linfocitos T. ¿Qué mecanismos tiene el cáncer para escaparse de los linfocitos T? Mirad, pues muchas cosas que hace el cáncer es dejar de expresar moléculas del HLA, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y es que tenéis que saber que los linfocitos T, para matar algo, tienen que presentarle ese antígeno. Los linfocitos T son buenísimos asesinando cosas malas, son buenísimos asesinando bichos y los linfocitos T son buenísimos asesinando el cáncer. La leche, son espectaculares, pero son muy señoritos. Los linfocitos T, para poder matar algo, el complejo mayor de histocompatibilidad del HLA se lo tiene que presentar. Luego los linfocitos T dependen del complejo mayor de histocompatibilidad para que les presente el antígeno tumoral y que el linfocito T pueda matarlo. El cáncer es muy listo y lo que dice, ¿ah, sí? Pues en mi superficie tumoral voy a dejar de expresar moléculas de HLA, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, para que los linfocitos T no me reconozcan, no me vean, nadie le presente nada y no me pueda matar.
¿Qué otras formas tiene el cáncer de evadirse del sistema inmune? Pues hiperexpresan proteínas como PD-1. Y es que, de nuevo, ya sabéis que PD-1-PDL1, la unión de PD-1 del linfocito T con PD ligando 1 de las células, inhibe los linfocitos T. Si yo expreso mucho PDL1, mis linfocitos T se van a ver en todo momento inactivados y, por lo tanto, si mis linfocitos están inactivados, pues de nuevo el sistema inmune no va a poder matar al cáncer. El cáncer es muy listo y ya os digo que intenta evadir al sistema inmune. De esta forma disminuye o pierde la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, aumenta la expresión de PDL1, además los tumores aumentan la secreción de citoquinas inmunosupresoras para dormir al sistema inmune y van también a disminuir las citoquinas estimuladoras, es decir, lo que hace el cáncer es dormir al sistema inmune. Con todo esto y sabiendo todo esto, hoy en día la ciencia avanza y esto es la base de la terapia CART, que ya sabéis, os habrán explicado en clase de hematología de vuestras academias o en algunos sitios en inmunología, que es una nueva estrategia para los tumores oncohematológicos. ¿Pero qué es un CART? La palabra CART a mí me flipa, esto ya es una cosa muy personal, pero a mí me encanta. Y es que CART en inglés vallecano significa Chimeric Antigen Receptor T, es decir, receptor quimérico del linfocito T. Irene, no entiendo por qué te gusta tanto. Bueno, pues me gusta tanto porque la palabra quimera me parece espectacular. La palabra quimera tiene un doble significado en castellano. Por un lado, una quimera significa un sueño, algo irreal, algo que no es habitual, y por otro lado, una quimera también es un ser mitológico que mezcla dos cosas en un mismo cuerpo. Concretamente es un ser mitológico griego que mezcla cabeza de león y cuerpo de cabra. Y por eso me gusta receptor quimérico, porque eso es un CART, es un linfocito T quimérico, con diente, con cabeza de león y cuerpo de cabra. Irene, ¿qué estás hablando? Mirad, chicos, va a molar un montón. Mirad, os he dicho antes que los linfocitos T, como veis este que veis aquí, para matar al cáncer necesita que el TCR, es decir, que el receptor del linfocito T, para atacar al cáncer necesita que la célula antigénica tumoral sea presentada por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, ya sabéis que las células tumorales dejan de expresar muchas veces las células del complejo mayor de histocompatibilidad. Por otro lado, tenemos una célula que es bastante más tonta, que es el unga-unga, que es el linfocito B. El linfocito B es una célula que al cáncer le mata regular, pero tiene una cosa muy molona que es el BCR, es decir, Receptor B Cell, el receptor del linfocito B. Y es que el receptor del linfocito B es muy efectivo para detectar antígenos, aunque no se lo presente el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos B, el receptor del linfocito B, detecta una cosa mala para la que está entrenada y lo mata, aunque nadie se lo presente. Lo que pasa es que el linfocito B es muy tontorrón y es incapaz de matar bien el cáncer. Pues por esto surge la terapia CART. La terapia CART consiste en coger linfocitos T del paciente y modificarlos genéticamente, meterles con un virus dentro, con un retrovirus o un lentivirus, meterles dentro el gen del BCR. ¿Con qué intención? Con crear un superlinfocito T. Un linfocito T modificado genéticamente para que en vez del TCR, que necesita que ese antígeno tumoral se lo presente el complejo mayor de histocompatibilidad, en vez de eso expresa el BCR. Es decir, en vez de el receptor del linfocito T, es capaz de expresar, gracias a que le hemos metido material genético ajeno, es capaz de expresar un receptor que puede reconocer antígenos tumorales sin que se los presente el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, le vuelve un superlinfocito T, un linfocito T asesino que puede matar el cáncer, que en vez del TCR tiene un receptor modificado mucho mejor, concretamente el BCR, que puede reconocer al cáncer sin que se lo presente el complejo mayor de histocompatibilidad. Así que cáncer, linfoma maligno, ya no te puedes esconder, porque estos linfocitos son capaces de reconocerlo sin que se lo presente el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Veis? Es cabeza de león y cuerpo de cabra, tiene dos partes, lo mejor de cada uno, ¿no? Tiene la cabeza de león, el linfocito T asesino, y el cuerpo de cabra, el BCR, que no necesitan que el antígeno tumoral se lo exprese el complejo mayor de histocompatibilidad.
Así surge la terapia CAR y lo que hacemos con estos pacientes es los pacientes afectos de determinadas neoplasias hematológicas, lo que le hacemos es coger sus linfocitos T, los cogemos, los llevamos a un laboratorio, ahí dentro les metemos con el lentivirus o retrovirus el gen para que expresen el receptor quimérico, un receptor diferente, y después se lo volvemos a infundir al propio paciente sus propios linfocitos entrenados para que esos linfocitos puedan atacar algún antígeno concreto. Hay diferentes tipos de CAR, algunos están manipulados para coger un antígeno tumoral, otros para otro, es decir, es coger los linfocitos del paciente, manipularlos genéticamente para que esos linfocitos sean capaces de reconocer un antígeno tumoral concreto independientemente del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta foto se ve muy sencilla, mirad, esto es un linfocito T normal y esto es el TCR, el receptor del linfocito T, como reconocería un antígeno tumoral normal. ¿Veis? El HLA del tumor, aquí fantástico. Y esto es un CAR. En este caso, este tumor ha perdido el complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, un linfocito normal no lo podría reconocer, pero es que esto no es un linfocito normal, esto es un CAR, esto es un CAR con su receptor quimérico que es capaz de encontrar este antígeno tumoral y este linfocito T matar al cáncer independientemente del complejo mayor de histocompatibilidad. Es espectacular. ¿Qué antígenos usamos en la terapia CAR? Los CAR se han desarrollado sobre todo en neoplasias oncohematológicas y tú al CAR le puedes meter un receptor que vaya frente a algún antígeno concreto. El más desarrollado de todos es CD19, que es un antígeno que está presente en prácticamente todos los linfocitos B. Recordad que CDB20, que es con V, es un marcador del linfocito B de barco. Pues el 20 y lo alrededor del 20, 19, 22 son marcadores del linfocito B. De hecho, CD19 es un marcador que suele estar presente de manera global en muchas neoplasias linfoides B y por eso los CAR que utilizan anti-CD19 pues son muy útiles para la patología oncohematológica linfoide. ¿Cuáles son los CARs que a día de hoy tenemos aprobados anti-CD19 en neoplasias hematológicas? Pues estoy segura que en vuestras academias os habrán contado que el linfoma B difuso de célula grande y la leucemia aguda linfoblástica, como veis, patologías linfoides. Es cierto que el linfoma B difuso de célula grande y la leucemia aguda linfoblástica tienen CARs aprobados contra él, pero creo que posiblemente nos habrán contado que a día de hoy tenemos todavía más indicaciones y desde hace bien poquito, desde el 1 de abril de 2024, tenemos en España otras indicaciones y otras patologías linfoides que también se pueden beneficiar de la terapia CAR, como de nuevo es linfoma folicular y el linfoma del manto. Así que CARs anti-CD19, es decir, de patología linfoide aprobados en España, el CAR contra el linfoma difuso de célula grande, el CAR contra la leucemia aguda linfoblástica, el CAR contra el linfoma folicular y el CAR contra el linfoma del manto. Pero esto no se queda aquí, chicos, eso está en constante expansión. Y si hay un CAR que está de moda, y si hay un CAR que creo que os pueden preguntar, es este, es el CAR de mieloma. Y es que hoy en día van surgiendo nuevos antígenos, no nos podemos quedar solo en el CD19, tenemos que atacar otros antígenos tumorales presentes en otros cánceres hematológicos para mejorar el resultado y el pronóstico de nuestros pacientes. En este sentido, el mieloma múltiple también tiene su CAR y esto es relativamente novedoso y a mí me parece preguntable en el MIR. Y es que habitualmente el mieloma múltiple, que ya sabéis que es un cáncer de células plasmáticas, la célula plasmática es el linfocito B más maduro de todos. No hay ningún linfocito B más maduro que la célula plasmática. Pues un mieloma es un cáncer de linfocito B muy maduro. El mieloma múltiple es un cáncer de célula plasmática. La célula plasmática habitualmente es CD19 negativa. Luego, ¡ay, Dios mío, drama de mi vida! ¿No puedo yo utilizar un CAR anti-CD19 en mieloma? Pues no, no puedo. Pero el mieloma tiene otras dianas. Concretamente, la que quiero que recordéis es esta. BCMA, que es la diana terapéutica del CAR de mieloma. El CAR de mieloma es un CAR anti-BCMA. Irene, es que tengo que recordar muchas cosas. Tranquilidad, esto es sencillo si sé lo que me estudio. Todo lo que se entiende no se olvida. BCMA.
B-Cell Maduration Antigen. Joder, en inglés espectacular. Es decir, antígeno de maduración del linfocito B. Si la célula plasmática es la más madura de todos, por eso expresa el antígeno de maduración del linfocito del linfocito B. Antígeno de maduración del linfocito B. BCMA. El CAR de mieloma es un CAR anti-BCMA. Así que, para recapitular, estos son los diferentes CARs que se han aprobado en España. Leucemia aguda linfoblástica, B difuso de célula grande mediastínico primario, linfoma del manto y linfoma folicular, todos estos son CAR anti-CD19 y por favor recordad esto, novedoso, preguntable en el MIR, un punto que dices, jolín, espectacular, esto lo está fallando todo el mundo menos yo, el CAR anti-BCMA del mieloma múltiple. Obviamente la terapia CAR es una inmunoterapia y aunque ha venido para mejorar el pronóstico de estos pacientes, también cuando aparece un tratamiento nuevo aparecen toxicidades nuevas. No me voy a parar mucho en esto porque estoy segura de que os lo han contado en vuestras academias, seguro, pero bueno, profundizo un pelinchi. Cuando utilizamos linfocitos T, es decir, sistema inmune atacando el cáncer, van a aparecer toxicidades específicas de hiperactivación del linfocito T, hiperactividad de ese linfocito T que está matando células malas. Y que quiera que recordéis, toxicidad asociada al CAR son estas dos. El síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad. El nombre en inglés es ICANS, pero es lo mismo, neurotoxicidad en español de toda la vida. Sé que el síndrome de liberación de citoquinas todos lo conocéis ya porque yo lo han preguntado en el MIR, así que yo me centraría sobre todo en la neurotoxicidad. ¿Qué son estas dos complicaciones? Mirad, aquí tenéis el CRS, el síndrome de liberación de citoquinas, y es justo pues lo que dice su nombre, ¿no? Lo que ocurre es que cuando el cáncer, que le veis aquí, se encuentra con el linfocito T, con el CAR que veis aquí, el linfocito T se pone a actuar, se pone a liberar citoquinas como si no hubiera un mañana para matar al cáncer, para matar al linfoma, y a veces esa liberación de citoquinas es tan brutal que esto puede ser peligroso. El síndrome de liberación de citoquinas es un síndrome de hiperinflamación a lo bestia, fiebre, desaturación, hipotensión. Es cierto que a veces los pacientes se pueden poner muy malitos. La citoquina fundamentalmente responsable del síndrome de liberación de citoquinas y, como luego os contaré, también del ICANS, es la interleuquina 6. Yo lo recordaría, interleuquina 6, 6, 6, CRS, S con S, ICANS con S, interleuquina 6, 6, 6, 6, 6 con S. Soy consciente de que es una regla mnemotécnica bastante mierder, pero chicos, yo creo que es la única manera de que recordéis lo de la interleuquina 6 porque me parece algo que sí que es preguntable. Vale, ya entendemos por qué se produce el CRS, pero el ICANS, la neurotoxicidad, ¿por qué ocurre? Pues de nuevo por lo mismo, por la interleuquina 6. Y es que ocurre lo siguiente, con la inflamación y con la hiperliberación de interleuquina 6, la barrera hematoencefálica se va a inflamar y se va a volver mucho más permeable, de tal manera que mediadores inflamatorios van a pasar al líquido cefalorraquídeo y al paciente literalmente se le va a inflamar el cerebro con un CART. Habitualmente la neurotoxicidad suele ir asociada al CRS. ¿Por qué? Y es raro que se presente sola, joder, tiene sentido. Me libero interleuquina 6 a lo bestia, me inflamo que te cagas, un CRS, la interleuquina 6 atraviesa la barrera hematoencefálica, ya tengo la fiesta montada. Pero es que no solo es que pase interleuquina 6 al líquido cefalorraquídeo y se me inflame el cerebro, que sí, sino es que además los podocitos cerebrales tienen interleuquina 6 que tampoco ayuda a que la inflamación sea pequeñita. ¿Cuál puede ser la clínica de la neurotoxicidad en el paciente con terapia CART? Pues hay muchas, cefalea, temblor, convulsión, incluso edema cerebral porque se te inflama el cerebro a lo bestia, pero hay una manifestación clínica súper típica y me parece súper preguntable en el examen MIR, que es esta que veis aquí, la agrafia. Es súper sensible, específica y súper precoz en el desarrollo de neurotoxicidad de ICANS asociada al CART. De hecho, para vigilar si el paciente hace un ICANS o no, una vez que se le infunde el CART, todos los días se le hace escribir la misma frase en un papel, y es un papel que además tenemos los médicos, todos los días pasamos para comprobarlo. Y mirad, esta es una foto real, no es de una paciente mía, es de un artículo médico, pero es espectacular, como veis aquí, dice quiero mi perro Holly, I love my dog Holly, 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 y aquí si veis que empieza a liarla un poco, ¿no? Veis que la letra ya no es como las otras y aquí flipas, ya no sabe escribir, aquí la está liando y
aquí pones el tratamiento y mejora. Es espectacular la grafia que se produce con el ICANS. Sí que tenéis que saber que aunque el CRS y la neurotoxicidad son como ostras qué miedo, la realidad es que son reversibles, ¿vale? Es una toxicidad en la que el paciente no se va a quedar así. Precisamente como la neurotoxicidad y el CRS, como ya estáis viendo, se debe a la interleuquina 6, la toxicidad es reversible gracias a tratamientos específicos, ¿no? Y aquí entran en juego fundamentalmente dos, como son el tocilizumab y los corticoides. Y es que, ¿qué es tocilizumab? Pues tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que os sonará porque durante el COVID se ha utilizado un mogollón para pues ese estado hiperinflamatorio que había en el COVID. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, es decir, lo que hace es bloquear donde la interleuquina 6 se une a su receptor y por lo tanto se produce la inflamación. Pues tocilizumab es un tratamiento de elección para el CRS. Si yo bloqueo el receptor de la interleuquina 6, estoy bloqueando el efecto de la interleuquina 6 y mejora el CRS. Ahora, cuidado, tocilizumab es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, lo que impide que la interleuquina 6 se una a su receptor. Por lo tanto, es muy habitual que cuando utilizamos un tratamiento con tocilizumab, al bloquear el receptor, la interleuquina 6 libre aumenta. Por lo tanto, tocilizumab es el tratamiento del CRS, pero puede empeorar la neurotoxicidad. Irene me explota la cabeza. Chicos, tiene mucho sentido. Si yo bloqueo el receptor de la interleuquina 6, estoy impidiendo que la interleuquina 6 haga su función y por lo tanto mejora el CRS. Pero la interleuquina 6 libre va a seguir aumentando en plasma y por lo tanto, si yo tengo una neurotoxicidad, esa interleuquina 6 va a pasar todavía más la barrera hematoencefálica y si un paciente tenía neurotoxicidad puede empeorar todavía más cuando empezamos el tratamiento con tocilizumab, porque lo que inhibo es el receptor y por lo tanto la interleuquina 6 aumenta. Por ello, el tratamiento del ICANS, de la neurotoxicidad, siempre son corticoides, es decir, antiinflamatorios a dosis altas, la dexametasona. El tratamiento del TCRS será tocilizumab y del ICANS será dexametasona. Por eso se dice que en el tratamiento del ICANS el tocilizumab solo está indicado si el paciente tiene CRS de manera concomitante, que es lo habitual, porque lo habitual es que el ICANS se produzca dentro de un CRS. Pero no es el tratamiento per se del ICANS, el tratamiento del ICANS son los corticoides. Así que si yo tengo un tratamiento un paciente que tiene la cosa rara, que no es habitual, que solo tiene neurotoxicidad, pero no tiene CRS, a ese paciente no se le pone tocilizumab, se le ponen solamente corticoides. Y si el paciente tiene un CRS, se le pone tocilizumab. Si a pesar de ello hace neurotoxicidad, hay que añadirle corticoides, porque el tratamiento de la neurotoxicidad son los corticoides y del CRS tocilizumab. Dicho esto, vamos a hacer algunas preguntas tipo test que son mi bonus track en posibles preguntas de terapia CART. Mirad, ¿cuál de entre los siguientes antígenos es actualmente la diana terapéutica del CART de mieloma? Recordad, mieloma múltiple, célula plasmática, linfocito B maduro, anti-BCMA, que es el receptor del linfocito B maduro y es el CART de mieloma. Vale, siguiente pregunta posible, que esta me las estoy inventando yo, ¿Cuál de entre las siguientes afirmaciones consideráis falsa en relación con la terapia CART? 1. Una complicación típica es el CRS. Jolín, esto sabéis que es cierta. 2. El CART reconoce antígenos tumorales presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya sabéis que esta es falsa, ya lo han preguntado en el MIR, soy muy pesada, pero es una manera de que entendáis lo que es un CART. 3. La terapia CART usa linfocitos autólogos del propio paciente, sí que es cierto, le cogemos los linfos del paciente, los entrenamos y los infundimos, y el CART aprobado frente a la linfoblástica es un CART anti-CD19, esto por supuesto que también es verdad. Siguiente pregunta. En relación a la terapia CART,
¿En cuál de las siguientes patologías CD19 no es el antígeno diana? Mira que soy plasta. 1, linfoma mediastínico primario, es decir, linfocito B. 2, linfoma folicular, linfocito B, CD19 positivo. 3, linfoma del manto, linfocito B. 4, mieloma múltiple. El mieloma no expresa CD19, sino que el CAR de mieloma es anti-BCMA, la que es falsa, la que no utiliza CD19 en el mieloma. El CD19 es sin duda el mieloma múltiple. Genial. Y ya la última pregunta tipo test o penúltima al respecto es la siguiente. ¿En cuál de las siguientes neoplasias hematológicas no tiene actualmente ningún CAR aprobado para su administración en España? ¿Vale? Yo fuera de ahí no digo nada. Pero en España, ¿qué patología a día de hoy no tiene un CAR? 1, leucemia linfática crónica. 2, leucemia aguda linfoblástica. 3, mieloma múltiple. Y 4, linfoma del manto. Chicos, recordad que de todas estas, en España, la que no tiene un CAR aprobado ahora mismo es la LLC, la leucemia linfática crónica. Sí que lo tiene la leucemia aguda linfoblástica. Soy muy pesada, el mieloma múltiple también, y soy muy pesada porque el linfoma del manto también tiene esa indicación, ¿vale? Mieloma múltiple tiene CAR, linfoma del manto tiene CAR, la que no tiene es la leucemia linfática crónica. Y ahora sí que sí, la última pregunta sobre los CAR, penúltimas, es que mola mucho, es que me voy haciendo muchas preguntas. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es especialmente característica y sensible en el diagnóstico de la neurotoxicidad asociada a la terapia CAR, ICANS? Hemiparesia, afasia motora, afasia sensitiva o agrafia. Ya sabéis que aunque todas son manifestaciones neurológicas posibles, porque por hacer se puede hacer todo, si hay una característica típica de los pacientes con neurotoxicidad sensible, específica y muy precoz, es la agrafia, y por eso a los pacientes, cuando están sometidos a terapia CAR, se les hace escribir todos los días en una libreta. Última pregunta, ahora sí que de verdad sí que es la última. Dice así: mujer de 45 años con un diagnóstico de un linfoma B difuso de célula grande refractario primario es infundida con un CAR anti-CD19. Os meto paja y os digo que se usó CD28 como dominio coestimulador. Esto ha sido como el mío y os meto cosas que ni tenéis que saber por qué es, pero bueno, pues ahí lo meto. Mujer de 45 años que se le infunde un CAR anti-CD19 por un linfoma difuso de célula grande. Al segundo día de la administración del CAR comienza con fiebre muy alta, de hasta 38, se hipotensa, temblores e incapacidad para escribir su nombre en una hoja de papel. Es decir, esta chica tiene un CRS porque tiene fiebre, tiene hipotensión y está muy mala, y aparte tiene neurotoxicidad. Es una persona con CRS más neurotoxicidad. Dicho esto, ¿cuál es el tratamiento posible? 1. Tocilizumab intravenoso inmediatamente. Voy a seguir leyendo, jolín, la neurotoxicidad puede empeorarse con el toci. Voy a seguir leyendo. 2. Extracción de hemocultivos, sueroterapia intensiva, esto siempre suena bien cuando alguien tiene fiebre, y antibioterapia de amplio espectro. Suena bien, pero este paciente tiene un CRS, si yo le pongo los antibióticos a lo mejor me quedo corto. 4. Extracción de hemocultivos, sueroterapia intensiva, antibioterapia de amplio espectro y tocilizumab intravenoso. Joder, esto empieza a sonar bastante mejor, ¿no? Empieza a poner antibióticos por si tiene fiebre, eso siempre suena bien, el toci, pero ojo, que tiene neurotoxicidad. Vamos a la opción 4. Extracción de hemocultivos, sueroterapia intensiva, antibioterapia de amplio espectro, tocilizumab intravenoso y corticoides a dosis altas. La correcta, chicos, es obviamente la opción 4, es una paciente con neurotoxicidad y con un CRS concomitante. En este sentido, obviamente hay que sacar cultivos, empezar antibiótico, por si no es un CRS y está séptico, pero las sospechas de CRS más neurotoxicidad, tratamiento tocilizumab más corticoides a dosis altas. Bueno, todo esto es lo que os quería contar sobre la terapia CAR y ahora mínimas pinceladas sobre el mieloma múltiple. No me voy a enrollar mucho porque lo que quería es insistir en el antígeno BCMA, y es que, chicos, en los congresos de hematología el BCMA es el nuevo rey. Bueno, es que el mieloma me da un poco de envidia porque es el nuevo rey, parece que íntimamente todo es mieloma, ¿no? Así que de verdad quiero que recordáis el CAR de mieloma, el CAR anti-BCMA. No me voy a apurar mucho más allá, pero si os fijáis, lo novedoso que es el BCMA ya no es que solo haya un CAR de mieloma, es que están surgiendo anticuerpos monoclonales e incluso anticuerpos biespecíficos contra el antígeno BCMA, que es el nuevo rey. Como por ejemplo este fármaco, que bueno, si lo recordáis bien y si no, pues nada,
se llama teclistamab, pero sí que quiero que recordéis una cosa. Fijaos todo lo que hay en mieloma, fijaos el BCMA. Pues están llegando ya no el CAR, sino anticuerpos monoclonales de laboratorio que no necesitan los linfos del paciente, luego lo tienes más rápido, más posible, anticuerpos biespecíficos. ¿Qué significa esto? Pues mirad, estos fármacos como teclistamab son anticuerpos biespecíficos, lo que significa que son bi, es decir, que tienen dos brazos de unión. Y es que el teclistamab es un anticuerpo biespecífico anti-CD3 3333333 linfocito T, 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 T. El CD3 es el antígeno que está presente en todos los linfocitos T. Pues el teclistamab es un biespecífico anti-CD3 anti-BCMA. Y lo que hace es esto que veis aquí. Como tiene dos ramas, es biespecífico, con una rama coge el linfocito T del paciente y con otra coge el mieloma, el BCMA. Es anti-CD3, anti-BCMA. Con anti-CD3 cojo un linfocito T, con anti-BCMA cojo el mieloma, los junto y hago, como veis aquí, que el linfocito T mate el mieloma, porque lo estoy juntando, le estoy diciendo, mira amigo, joder, mira el linfocito T que te lo estoy presentando y hace pum, y lo junta para conseguir matar las células del mieloma. Fármaco muy útil en mieloma múltiple y como veis el anti-BCMA está de moda. Seguimos con el bonus track en oncohematología y vamos al último punto, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En este sentido hay una gran cantidad de bonus track porque el trasplante es algo muy espectacular de los hematólogos, es algo que siempre se puede contar más y más y es muy complejo. Y es que me voy a centrar obviamente solamente en el trasplante alogénico, el autólogo es bastante más sencillo, más manejable y no creo que merezca un bonus track. ¿Qué hay del alogénico? Ya sabéis que el alogénico es la única terapia curativa para algunas patologías oncohematológicas cuyo origen está en la célula madre hematopoyética y por lo tanto para curar a los pacientes no nos queda otra que cambiar esa stem cell enferma por una stem cell sana. ¿Qué más tenéis que saber del trasplante alogénico? Pues mirad, cuando cambiamos esa célula madre enferma por una célula madre sana de un donante, la primera pregunta que me hago es, 1, ¿de dónde saco ese donante? Y 2, ¿de dónde saco las células del donante? Ya sabéis, no me voy a esperar mucho porque eso os lo habrán contado en vuestra academia, que las células del donante sano, se pueden sacar de 3 sitios, ¿no? De la médula ósea, que esto se hace con el donante en el quirófano, se hace con anestesia general y se pincha entre 20 y 30 veces en cada cresta ilíaca, lo cual es muy minoritario, prácticamente se hacen menos de un 5% de las veces. También tenéis que saber que a veces se sacan células madre hematopoyética del cordón umbilical, lo cual, bueno, quien quiera saber más al respecto le puedo contar, pero el resumen es que cada vez se utiliza menos y que, ojo, que muchas empresas privadas han hecho ricos con esto a costa de estafar a los papás que quieren lo mejor para sus hijos. Quien quiera saber más a este respecto se lo puedo contar en privado, pero no me voy a enrollar mucho. Y la realidad es que la inmensa mayoría de células madre hematopoyéticas de los donantes sanos se sacan de sangre periférica. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, esto a los donantes sanos lo que les hacemos es poner unas inyecciones que generalmente son factor estimulante de colonias, que hacen esas inyecciones subcutáneas, el donante se la pone 4 días y conseguimos que esas células madre hematopoyéticas, esas mamas hematológicas que viven dentro del huesito de los donantes, salgan y se movilicen a la sangre periférica y después lo cogemos esas células madre que con las inyecciones hemos sacado de los huesos a la sangre periférica, las cogemos con una máquina, las recolectamos y las infundimos al receptor, al enfermo. La siguiente cosa que nos suele surgir es ¿quién va a ser el donante de mi paciente, no? Pues aquí la vida hace que tenga diversas posibilidades. En un mundo ideal, lo maravilloso, lo que me encantaría es que el donante sea un hermano HLA idéntico, es decir, un paciente que tenga un hermano compatible. Pero, desafortunadamente, esto solamente es posible en un 25% de la gente o menos, porque la posibilidad de que un hermano con otro sean idénticos es de solo un 25%, como luego os explicaré en el bonus track por qué. Otra opción es que yo no tenga un hermano HLA idéntico, así que abriré la red de búsqueda de donante no emparentado HLA idéntico. ¿Qué es esto? Alguien que en el mundo mundial es compatible contigo sin conocerte de absolutamente nada. Un donante no emparentado HLA idéntico. Y esto
Que sepáis que cuando vosotros donáis médula, si alguna vez os hacéis donante, os meten en un registro a nivel mundial, internacional, de tal manera que lo más probable es que no te llamen nunca, porque la probabilidad de que alguien sea compatible con otro es bajísimo, pero ojo, que lo mismo tienes por ahí un gemelo de HLA, yo que sé, en Alemania, y tú puedes donar médula y esa médula va a Alemania. De hecho, yo tengo pacientes que me han venido los progenitores hematopoyéticos de sitios súper random, tipo Brasil, Chile, una nos llegó de Australia, porque esto es a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues a veces es una posibilidad. Hay gente que comparte HLA sin conocerse de nada en otra parte del mundo. Con esto, con el donante emparentado HLA idéntico, es decir, con el hermano HLA idéntico y con el donante no emparentado idéntico, cubrimos las necesidades de aproximadamente el 85% de las personas de raza blanca, insisto, de raza blanca caucásica, que necesiten un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Irene, ¿esto por qué es? Pues mirad, esto es porque la inmensa mayoría de los bancos de donantes están en países donde la población es mayoritariamente de raza blanca, fundamentalmente Europa, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y también tipo Australia y Nueva Zelanda. Y ahí la población es mayoritariamente de raza blanca y por lo tanto pues es más probable que sean compatibles genéticamente entre sí. Y es que tiene sentido, ¿no? Es muy poco probable que una persona, yo que sé, de Gambia sea compatible genéticamente con un tío de Noruega. Es muy poco probable. Por lo tanto, yo lo que me echaba a temblar hasta hace unos años era cuando tenía un paciente, pues a lo mejor latinoamericano, donde el mestizaje es brutal, o de África, donde es muy poco probable que tenga un donante de su país, porque no suele haber bancos de donantes en esos países, y ese paciente de Latinoamérica o de África subsahariana no tiene un hermano HLA idéntico. Yo me echaba a temblar, porque sabía que no le íbamos a encontrar un donante no emparentado. En Latinoamérica, con todo el mestizaje, es muy complicado que alguien de Latinoamérica sea compatible con un tío alemán que es el máximo productor de donantes a nivel europeo. O sea que, jolín, qué complicado. Afortunadamente, chicos, calma, esto está solucionado. Ojo, que esto es mi apuesta para el MIR desde hace unos años. Estoy casi segura que preguntarán que en los últimos años, gracias al desarrollo de los donantes haploidénticos, prácticamente el 100% de las personas que necesitan un donante lo van a tener. Y esa es mi apuesta, posibilidad, hermano HLA idéntico, donante no emparentado idéntico, y la respuesta será que gracias al trasplante haploidéntico casi todo el mundo tiene hoy en día un donante disponible. ¿Qué es un donante haploidéntico y qué es un trasplante haploidéntico? Pues mirad, un trasplante haploidéntico es aquel en el que el donante y el receptor comparten solo la mitad del HLA, son solo mitad compatible. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¿Pero qué me cuentas? Te lo juro. Solo la mitad compatible y la otra completamente diferente. Irene, ¿pero cómo es esto? Mirad, el HLA lo que hace que nuestro sistema inmune nos reconozca a nosotros como propios y a los demás como ajenos, se hereda en haplotipos de nuestros padres. De tal manera que si este es mi HLA, HLA de Irene, el HLA, la mitad lo habré heredado de mi mamá y la otra mitad de mi papá. Y este es mi HLA. Cada uno de estos bloques de genes se llaman haplotipos y nunca se entrecruzan entre sí. De tal manera que, mirad, este es un padre con su HLA y esta es una madre con su HLA, pues tendrán diferentes tipos de hijos, cada uno heredará una HLA de su madre y uno de su padre para conformar el suyo, de tal manera que tú tienes un haplotipo de tu padre y otro de tu madre que no se entremezclan. ¿Qué posibilidades hay por genética puramente mendeliana? Mira, la posibilidad que dos hermanos hereden el mismo haplotipo de su padre y de su madre, es decir, la posibilidad de que dos hermanos cojan el naranja del padre y el naranja de la madre, por genética puramente mendeliana, es solamente de un 25%, porque si yo tengo un papá con este HLA y una mamá con este HLA, me lo estoy inventando mucho, como podéis comprobar, pues la posibilidad es de tener hijos que hereden este de la mamá y este del papá. La otra posibilidad es que tengan este del papá y esta de la mamá. La posibilidad también es que tengan este del papá y esta de la mamá.
y la posibilidad es que tengan esta del papá y esta de la mamá. La posibilidad que dos hermanos hereden los mismos haplotipos es de un 25%, por herencia puramente mendeliana. La posibilidad de que dos hermanos compartan al menos uno de los dos haplotipos del padre o de la madre es del 50%. Y la posibilidad de que tengan la puñetera mala suerte y cojan uno de la madre y otro del padre diferentes y no compartan nada es solamente de un 25%. En resumen, los hermanos, un 25% serán HLA idénticos, heredarán el mismo haplotipo de papá y de mamá, un 50% serán haploidénticos, heredarán uno común y el otro diferente, y un 25% no compartirán absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Un trasplante haploidéntico es aquel el cual donante y receptor comparten solo uno de los dos haplotipos, el de la madre y el del padre, y el otro es radicalmente diferente. Y es que el trasplante haploidéntico en el que donante y receptor comparten un solo haplotipo es lo que permite que todo el mundo hoy en día tenga un donante. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un donante haploidéntico, chicos. Es muy poco probable que no tengas nadie con quien compartas el 50%. Por ejemplo, los padres y los hijos. Si yo el día... Bueno, es que no quiero ni ponerme de ejemplo. Bueno, me voy a poner de ejemplo, pero yo por Dios espero no necesitar un trasplante jamás en mi vida. Pero si yo el día de mañana necesitara un trasplante, mis padres siempre podrían ser mis donantes. ¿Por qué? Porque yo tengo un haplotipo de mi madre y un haplotipo de mi padre. Por lo tanto, siempre mis padres serán haploidénticos conmigo y todo el mundo tiene padres o tiene hijos, casi todo el mundo. Los hijos también son haploidénticos con sus padres. Si una madre necesita un trasplante, sus hijos biológicos siempre tendrán la mitad de ella. Por lo tanto, los padres y los hijos siempre serán haploidénticos entre sí y por lo tanto casi todo el mundo va a tener un donante haploidéntico. O los hermanos, jolín. Los hermanos, un 25% van a ser idénticos, un 50% haploidénticos, habrán compartido la mitad y el otro no compartirá nada. Casi todo el mundo tiene un padre, tiene una madre, tiene un hermano, de tal manera que el haplo, el 50% compatible, hace que hoy en día casi todo el mundo tenga un donante disponible. Mirad, yo por ejemplo tuve un caso espectacular que dije, ¿va a ser el caso raro que no tiene donante? Teníamos una señora relativamente joven de 60 años con una leucemia muy mala que había que trasplantarla y no tenía hijos, luego no tenía donantes haploidénticos entre sus hijos y su hermana había fallecido en un accidente de tráfico. Luego no teníamos hermanos tampoco. Abrimos búsqueda de donante no emparentado porque no tenía nadie de familia que se le pudiera donar y nos dijo Redmo, ¿cantidad de donantes compatibles con esta señora? 0. A mí se me cayó el alma a los pies. Digo, esta señora de Albacete, caucásica, no va a tener ningún donante porque no ha tenido hijos y porque su hermana se ha muerto en un accidente de tráfico. Y en la sesión de trasplante se nos ocurrió, oye, ¿la hermana antes de morirse tuvo algún hijo? Y nos dijeron, sí, tiene un sobrino. Hicimos, leches, vamos a intentar estudiar al sobrino a ver si hay suerte y el haplotipo que heredó de su madre muerta lo comparte con su tía. Y voilà, lo compartían, de tal manera que flipas, en ese caso utilizamos a su sobrino haploidéntico porque compartía con su tía uno de los dos haplotipos de HLA. Claro, yo te cuento esto y a ti te explota la cabeza, ¿no? Es lógico y normal. Irene, ¿y cómo se puede hacer un trasplante que no sea 100% compatible? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues pregunta y apuesta de Mir. Podemos hacerlo gracias a un fármaco que es la ciclofosfamida post-trasplante, que se le pone al receptor. La ciclofosfamida es un inmunosupresor a lo bestia, lo que se pone a las enfermedades autoinmunes chungas tipo el Wegener, Chugge-Strauss, cosas muy malas. Pues ya sabemos que la ciclofosfamida consigue dormir del todo los linfocitos del receptor y conseguimos que se pueda hacer un trasplante solamente mitad compatible sin que pase nada. Lo que hacemos es, con la ciclofosfamida, tenemos aquí a nuestro receptor, que tiene este haplotipo igual a su donante y este radicalmente diferente. Para que no pase nada y para que esos linfos no maten al paciente, le metemos un cimbombazo de ciclofosfamida que atonta a los linfos y conseguimos que el linfocito T nuevo no reconozca como extraño el HLA diferente del que tenían donante y receptor. La ciclofosfamida ha venido para cambiar el paradigma de los trasplantes y gracias a ello hoy podemos hacer trasplantes haploidénticos. Mirad, posible pregunta de Mir.
¿Qué fármaco, como profilaxis de la enfermedad injerto contrarreceptor, ha permitido abrir la barrera del HLA en el trasplante halogénico y hacer trasplantes halogénicos con cada vez menor grado de compatibilidad? Pues ya sabéis que la respuesta, chicos, es ciclofosfamida. Acordaros de las enfermedades autoinmunes, esas tipo tochas, Wegener, Churg-Strauss, esas cosas. La ciclofosfamida es lo que permite hacer trasplantes muy incompatibles. Otra pregunta posible es esta. En el seno del trasplante halogénico, ¿cuál es la probabilidad de que dos hermanos sean haploidénticos entre sí? Es decir, que compartan solamente el 50% del HLA. Pues ya sabéis que por herencia mendeliana, la posibilidad de que dos hermanos sean idénticos y hayan heredado el mismo de padre y madre es del 25%, haploidéntico del 50% y que no compartan nada del 25%. Pues ya sabéis que la posibilidad de ser haploidéntico con tu hermano es del 50%. Eso es todo lo que os quería contar al respecto del bonus track en oncohematología, pero bueno, tranquilos que la parte de coagulación va a ser mucho más rápida, espero que no os haya hecho muy duro. La realidad es que en oncohematología miras para atrás y te quedas atrás. Ojo, no quiero decir que en coagulación no sea así, pero es cierto que es un poco desarrollo diferente. Es cierto que en coagulación también hay muchos cambios, ¿no? Pero si tuviera que meter una novedad o un bonus track sería esto que veis aquí. Irene, esto que se mueve, qué bonito que es, os lo explico. Ya sabéis que la hemofilia es una enfermedad en la cual los pacientes de manera congénita nacen sin algún factor de la coagulación, sin el factor 8, lo cual es hemofilia A, sin el factor 9, que es la hemofilia B, siendo la hemofilia A sin duda la más frecuente. Ya sabéis que una posible complicación, y si no la sabéis os lo digo yo porque lo tenéis que saber 100%, ¿vale? Una posible complicación de la hemofilia es el tratamiento con inhibidores. Una complicación es el desarrollo de inhibidores. ¿Qué es esto? Mirad, la hemofilia A grave, sabemos que son pacientes que no tienen nada de factor 8. Estos son pacientes que sangran como cochinos, sangran con mirarlo, sangran porque sí, sangran porque no tienen factor 8, de tal manera que como sangran, son pacientes que hacen hemartros porque no tienen factor 8. Por ello, los pacientes con hemofilia A grave se tratan con factor 8 de manera profiláctica. ¿Qué es esto? Esto lo que se le hace es al niñito con hemofilia A grave se le pone un portacat cuando es pequeñito y después se le enseña al paciente a pincharle. Lo que hace estos pacientes hemofílicos es se pinchan factor 8 intravenoso aproximadamente 2-3 veces por semana. Ellos en casa se les enseña, la verdad que es muy espectacular ver a los niños pinchándose, pero gracias a ello estos pacientes con hemofilia A grave se pinchan el factor 2 o 3 veces por semana y conseguimos que de manera sistemática estos pacientes que se ponen factor de manera profiláctica tengan niveles de factor 8 siempre por encima del 5% y gracias a ello se disminuyen los hemartros, por lo tanto la discapacidad y por lo tanto la mortalidad. Y es que el tratamiento profiláctico, en el que el paciente se administra, aunque no sangre, de manera profiláctica intravenosa 2 o 3 veces el factor en domicilio a lo largo de la semana, es lo que ha permitido que hoy en día los pacientes con hemofilia grave tengan una supervivencia y una calidad de vida muy similar a la población general. O sea, yo tengo pacientes que hacen deporte tipo judo, que yo flipo, digo, de verdad, no hay otro deporte mejor que el judo para un hemofílico, pero bueno, para que veáis lo que implica la profilaxis de la hemofilia grave con factor. ¿Qué es lo que ocurre con la profilaxis? Pues que no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Porque obviamente muy bueno para mejorar la calidad de vida, muy bueno para los hemartros, a disminuir la mortalidad, fantástico. Pero ocurren algunas otras complicaciones derivadas de la profilaxis. Primera complicación, la money money, la económica. No os voy a decir lo que cuesta un tratamiento profiláctico de por vida. La hemofilia es una enfermedad incurable, tienes que pincharte factor 8 forever and ever, desde que eres cachorrito hasta que te mueres de viejo, por lo tanto el coste es brutal para un sistema público, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, tenemos que estar muy orgullosos, fantástico. ¿Cuál es la otra posible complicación? Que sí que es una complicación sistémica. Pues mirad, complicación que tenéis que saber para el MIR, que es que aproximadamente un 15% de los pacientes con hemofilia grave desarrollan inhibidores. ¿Posible? Pregunta de MIR. ¿Qué es esto? Pues mirad, tened en cuenta que a estos pacientes con hemofilia grave, ya sea A, B, me da exactamente igual,
Si tú les pones un tratamiento profiláctico con factor 8 o 9, con lo que le quieras poner de por vida, forever and ever, le estás exponiendo al paciente a factor 8, factor 9 durante 3 veces a la semana, todos los días de su vida, y él no ha nacido con factor 8, factor 9, su cuerpo no sabe qué es eso. Por eso, aproximadamente un 15% de estos pacientes desarrollan inhibidores, es decir, desarrollan aloanticuerpos que atacan al factor 8 o 9 que se pone el paciente. ¿Por qué? Porque has nacido sin factor 8, te estoy poniendo factor 8 o 9, me da igual, y desarrollo un anticuerpo que inhibe eso que me estoy poniendo. ¿Cómo sospecho yo que mi paciente ha desarrollado un inhibidor? Pues lo tengo que sospechar en un niñito que se pone su profilaxis 3 veces por semana, fenomenal, que había hecho una vida normal y que jamás en su vida había tenido un puñetero hemartros y que de repente, a pesar de hacer las cosas bien, empieza hemartros como si no hubiera un mañana, es decir, deja de responder a la profilaxis y encima hace hemartros, los papás dicen, jolín, tiene el codo como una pelota, le voy a poner más factor 8, a ver qué pasa. No pasa nada, no hace nada, se lo pasa por el arco del triunfo. Cuando eso ocurre, cuando un paciente parece que no le funciona la profilaxis y empieza a hacer hemartros, hay que pensar que ha desarrollado un inhibidor. Es decir, hay que pedirle anticuerpos antifactor 8, 9 o lo que sea. Y si son positivos, se confirma que el paciente ha desarrollado un inhibidor y por lo tanto ya no le hace efecto el factor. El desarrollo de inhibidores es la complicación más frecuente y más grave de los pacientes con hemofilia en tratamiento profiláctico con factor. ¿Qué hacemos con estos niños? ¡Ay, Dios mío, qué horror! Que no cunda el pánico, ¿vale? Están condenados a la discapacidad, Irene, porque claro, hemartros, ya no les va a hacer nada la profilaxis, se le van a quedar las articulaciones fatal, se le van a destrozar porque ya no le hace efecto el factor. Tranquilidad, tenemos opciones, ¿vale? Y es que en los pacientes que desarrollan inhibidores tenemos diferentes alternativas. Hace unos años se hacían terapias de desensibilización con inmunosupresores, eso era too much. Hoy en día está abandonado porque tenemos cosas mejores. ¿Qué tenemos hoy en día para el desarrollo de inhibidores? Pues lo que hacemos es en estos pacientes, en vez de utilizar tratamiento profiláctico con factor 8 o factor 9, utilizamos tratamientos profilácticos con agentes bypass. ¿Qué es un agente bypass? Es un cóctel protrombótico que es capaz de coagular el mar Cantábrico entero. Esto se salta todo y coagula todo. Se llama agente bypass porque es capaz de bypassear, de saltar el inhibidor y de activar la coagulación bypasseando el anticuerpo. Esto está bien, pero la realidad es que tenemos que ir mucho más allá. Y aquí surge la novedad que os quiero contar. En los últimos años también los monoclonales han venido en hemofilia para quedarse. Y si hay un monoclonal en coagulación en hemofilia que yo me aprendería sin duda es emicizumab. ¿Qué es emicizumab? Pues es también un anticuerpo monoclonal biespecífico. ¿Os acordáis que os conté el biespecífico en el mieloma que unía CD3 con anti-BCMA? Pues emicizumab también es un anticuerpo monoclonal biespecífico. En este caso, lo que hace es unir el factor 10 con el factor 9, de tal manera que es capaz de activar la coagulación sin necesidad el factor 8 para absolutamente nada, porque lo que hace es eso, en condiciones normales, ya sabéis que el factor 8 activa al 9, que activa al 10. Si yo el factor 8 no activa al 9, el 9 no va a poder activar al 10. ¡Oh, Dios mío, qué drama! Pues lo que hace emicizumab es lo que veis aquí. Coge el factor 9 y ¡pum!, y lo pega al factor 10 para que se active la coagulación. Es espectacular y bueno, pues es muy útil. Lo que mola de emicizumab son dos cosas. Uno, emicizumab inicialmente surgió para el tratamiento de la hemofilia con inhibidor. ¿Por qué? Porque juntaba el 8 y el 9, juntaba el 9 y el 10 sin necesidad del 8, de tal manera que iba fantástico para la hemofilia con inhibidor. ¿Qué ocurre con emicizumab? Pues que es espectacular, que chicos es subcutáneo, flipas, se acabó el pincharte en la vena siendo hemofílico y encima tiene una vida media de una semana más o menos y a veces incluso 15 días. Luego los pacientes con emicizumab, inicialmente eran pacientes con inhibidor que dejan de pincharse 3 veces por semana por la vena, Dios mío qué drama, a pincharse una vez a la semana o cada 15 días el emicizumab subcutáneo, flipas. Claro, es tan bueno que hoy en día emicizumab está aprobado tanto en los pacientes con hemofilia
hemofilia grave A grave con inhibidor, como en los pacientes con hemofilia A previamente no tratada, porque consigues a los pacientes de manera profiláctica ponerles el factor solo una vez a la semana y te ahorras el estar dale que te pego con el pinchi pinchi. Así que me recordaría emicizumab como anticuerpo monoclonal que une el factor 9 con el factor 10, aprobado inicialmente en la hemofilia A grave con inhibidor y posteriormente también aprobado en la hemofilia A grave sin inhibidor, porque te permite, pues bueno, ser muy útil, es subcutáneo y pincharte solo una vez a la semana. Ahora sí que sí, eso es todo, chicos. Gracias por confiar en Mir 2000. Espero que os haya gustado este bonus track. Espero que la hemato no se os vuelva un drama para vosotros. En cualquier caso, ya sabéis que me tenéis disponible para absolutamente todo lo que necesitéis en mi dirección de correo electrónico. Todas las dudas que os surjan estudiando hemato, por favor, no tengáis dudas de preguntarme. Esta es mi dirección de correo electrónico, es irene.sanchez@mediplus.es, no tiene mucha complicación, mi nombre, mi apellido y @mediplus.es. De verdad, os va a ir fenomenal, espero que os haya servido esto de tener un gusanillo de un poquito más de la hemato, os va a ir fenomenal, gracias por todo.